En el punto número 9, Grammar Focus, lo que tenemos que revisar son las estructuras fijas que nos están dando, ver sus patrones en común, ver cómo se estructuran para poder generar las propias. Vamos a verlas un poco más a detalle. Okay, lo que yo hice fue tratar de agrupar estas expresiones que nos están dando y ponerlas por separado, pero que al mismo tiempo puedas identificar ciertos patrones en común. Vamos a revisar el primer grupo, que es expresiones con modales. La expresión fija, la que no se va a mover, no la vas a cambiar, es maybe you could. Entonces could es un modal, por lo tanto, como estás utilizando un modal, el siguiente verbo va en su forma simple, en su forma normal. Estamos viendo que esta maybe you could es una set phrase, no la vas a cambiar, no la vas a mover. Lo que sí puedes cambiar es el verbo go to a chat room, eat, maybe you could swim, qué sé yo, cualquier sugerencia que tú quieras dar, ¿vale? Después tenemos el siguiente grupo con preguntas negativas. La estructura fija es why don't you? ¿Por qué no realizas una acción? Y aquí la acción es join an online dating service. Tú puedes ver que el verbo está en su forma simple, join. ¿Por qué? Pues porque está utilizando un auxiliar, en este caso es el don't. Entonces, no hay necesidad de cambiar la estructura, o mejor dicho, la conjugación del verbo. Está la expresión fija, why don't you, y inmediatamente el verbo, why don't you join an online dating service. Y puedes jugar con otros verbos, ¿no? Why don't you eat, why don't you swim, dependiendo de la sugerencia que quieras hacer. En el siguiente grupo que tenemos aquí es igual una expresión fija que no vas a mover, pero se conecta con un verbo gerundio. Vemos la primera expresión, que es what about taking a dance class, o have you thought about asking, bla 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 bla, de su complemento. Pero vemos que la expresión fija what about y have you thought about se conecta con un gerundio. Entonces esto es lo fijo y lo que puedes cambiar sería el verbo, pero tendría que ir en gerundio. El siguiente verbo es con infinitivos. One option is to join a club. It might be a good idea to check out those discussion groups at bookstore. Ok. Entonces vemos que la expresión fija es one option is y después it might be a good idea to check out. Entonces la expresión fija aquí está, una opción es, tal vez sea una buena idea unirse a un club o checar esos grupos de discusión, ¿vale? Entonces, dependiendo de la estructura fija, se va a conectar con un verbo. Tú tienes que ver qué estructura fija es para poder utilizar el verbo adecuado en su conjugación adecuada. Ok, ya en el ejercicio número 9, lo que tienes que realizar es ver la estructura fija, qué estructura tiene para poder utilizar el verbo adecuado. Por ejemplo, número 1, how can I build self-confidence? Bueno, entonces veo que la respuesta empieza con participating, un verbo en gerundio. Por lo tanto, el verbo o la estructura fija sería what about. No puede ser why don't you porque está utilizando el auxiliar. Sería un verbo simple, pero como está la opción what about, sería la adecuada. What about participating in more social activities? Okay.